todos bienvenidos a la casa del Señor, Iglesia Betel y su campo. Así también damos bienvenida a nuestros hermanos en línea que se estarán conectando. Y Dios les bendiga a todos y todos sean bienvenidos. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 95. Salmo 95 lo vamos a leer unidos. Gloria al Señor. Dice así la bendita palabra del Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en día de Masac en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblos que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor, que no entrarían en mi reposo. Amén, gloria al nombre del Señor. Así vamos a orar y así iniciamos con las alabanzas. Bendito Padre Celestial, en esta hora de la noche, Señor, nos acercamos a ti, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para, oh Dios, pedirte de tu oportuno socorro, Señor. Oh Dios, que tu gracia, Señor, que tu presencia esté con nosotros en este lugar, Señor. Que falte todo, pero que no falte tu presencia con nosotros, mi Dios. Porque eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios maravilloso. Y has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, Señor. Gracias por esas promesas fieles y verdaderas, Señor. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra es fiel. Señor, gracias, oh Dios, en esta hora, Padre. Recibe la alabanza, recibe la adoración que traemos, Señor, en esta hora. Oh Padre amado, porque no tenemos nada que darte, nada que ofrecerte, pues todas las cosas son tuyas, aún nuestra vida también, Señor. Pero traemos nuestros corazones dispuestos para alabarte, para cantarte alabanzas, para cantarte himnos, Señor, para cantarte salmos, oh Dios, para gloria tuya, Señor. Gracias, poderoso de Israel, en esta hora, Señor. Bendice este culto también de principio a fin, Señor. Que tu presencia se deje sentir en cada vida, en cada corazón, Señor, y que no sea un culto más, sino que sea un culto bendecido, donde tu presencia, Señor, podamos sentir, oh Dios, en esta hora, Padre amado, de principio a fin de este culto, Señor. Usa mi vida, usa mis manos, usa mi voz, y todo mi ser sea agradable ante ti, oh Dios. Te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor con este canto muy conocido que dice en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia hoy, Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda hoy, Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre
de Jesús. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere volver a mi alma a aprisionar. El Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Yo sé que estás aquí, 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 para amarme, para bendecirme y para darme tu amor, para amarme, para bendecirme y para darme todo tu amor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor.
muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria al nombre del Señor. Así seguimos alabando el nombre del Señor con otro himno más. Lo vamos a hacer con el himno número 3 de nuestros himnarios, que dice: el poderoso de Israel. Amén. Alabemos el nombre del Señor con este hermoso himno. Gloria al Señor. El Señor hará huir la majestad de su voz. Tendremos en la noche una canción. Vendremos con gozo al monte del Señor y veremos su gloria y su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa alabará. La lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa alabará. La lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Gloria al nombre del Señor. Él es el poderoso de Israel. Amén. Gloria a Dios. Así vamos a cantar un estribillo más y vamos a dar el lugar
a la palabra del Señor. Lo vamos a hacer con el estribillo que dice: hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Amén. Hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Hermoso, hermoso, hermoso el evangelio de poder, sí, de poder. Eterna, 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 la vida y paz que Cristo da. Divino, divino, divino será mirar a nuestro Rey. Hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Hermoso, hermoso, hermoso el evangelio de poder, sí, de poder. Eterna, 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 la vida y paz que Cristo da. Divino, divino, divino será mirar a nuestro Rey. Gloria al nombre del Señor. Así vamos a orar y damos el lugar a la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Después de haber alabado tu nombre y exaltado tu nombre, Señor, ahora llega el momento de escuchar tu palabra, oh Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, nuestros corazones y podamos atesorar tu palabra, Señor, pero también ponerla por obra en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, Señor. Y que este culto sea maravilloso, sea bendecido con tu presencia, Señor, y con tu palabra en esta hora que vamos a escuchar, oh Dios. Usa, Señor, la vida de tu siervo, nuestro pastor Gerardo, sigue dando fuerzas de tu gracia, sabiduría de lo alto para traernos tu palabra, Señor. Y todos mis hermanos aquí presentes sean llenos, sean bendecidos con tu palabra. Y también nuestros hermanos en línea, Señor, también sean bendecidos con tu presencia y con tu palabra en esta hermosa hora. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo, mis amados hermanos, y así nuestro pastor ocupa este lugar. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por estar nuevamente en el santuario. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen el día de hoy. Dios les bendiga. Tomamos nuestra Santa Biblia, damos lectura en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Unidos, damos lectura a esta cita bíblica de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Perdón, 7. ¿Ya lo tenemos? Vamos a la Biblia. Y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora el 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra vez. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre, te damos gracias por leer tu palabra. Gracias por esta hermosa palabra que hemos leído. Gracias porque Santiago fue inspirado por el Espíritu Santo para hablar de algo muy importante, muy valioso. Señor, tenemos que aprender. Tenemos años en el Evangelio, pero nos hace falta someternos a ti. ¿Por qué? Porque mucha gente no hace tu voluntad. Permite, Dios, que hoy toques corazones, toques muchas vidas, que la palabra que van a escuchar le motive a enderezar lo torcido de su vida.
el enemigo nos ataca diariamente para destruirnos, para alejarnos de ti. Señor, danos una victoria más. Tu palabra dice que con Cristo somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, para entender la palabra y que tu Espíritu Santo siempre sea nuestro guía cuando presentamos el mensaje. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, los que están en casa a una distancia, también ocupen su lugar y atentos al tema de esta noche. Hablaremos sobre el tema someteos a Dios. Repetimos el tema, someteos a Dios. No solamente hay que congregarse con frecuencia, no solamente hay que leer la Biblia y decir, soy evangélico o testigo del poder de Dios, sino algo tenemos que aprender. Cuando toda persona cristiana le da lectura a esta cita bíblica que es muy conocida, la palabra del Señor dice someteos y tenemos una coma y dice pues a Dios. Tenemos que aprender a someternos a Dios. Siempre la palabra de Dios nos exhorta para nuestro bien. Cuando encontramos una cita bíblica, no podemos ignorar la orden de Dios que nos da a través de alguien. El apóstol Santiago, escribiendo esta cita bíblica, que el pueblo de Dios la conoce perfectamente, conoce el texto, pero no hace lo que dice el texto, conoce la palabra, ha leído este pasaje infinidad de veces, pero demuestra por medio de una rebeldía o de su mala conducta, porque dice la Biblia, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces vamos a tratar de explicar por qué tenemos que someternos a Dios. No es solamente decir, soy hijo de Dios, y las mujeres, hijas de Dios, tienen que aprender a someterse. La palabra someterse es acción de humillarse. Humillarse delante de Dios es postrarse, es arrodillarse. Eso es someterse. La sumisión es un acto de fe y se basa en la suprema autoridad de Dios. Cuando tenemos una relación con Dios, inmediatamente Él nos exhorta, nos habla a través de su Hijo. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, Jesús habló y dijo lo siguiente. Vayamos al Evangelio de San Juan 14. Jesús dijo en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Con esta cita bíblica, usted la compara con la cita de Santiago. Santiago dice, someteos pues a Dios. Ahora Jesús nos habla en el versículo 24.
el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús menciona a su Padre. Está hablando de que él aprendió la sujeción. Jesús desde pequeño, en su naturaleza como hijo, estaba sujeto a María y a José. Ellos fueron maestros y le enseñaron a Jesús cómo debería de conducirse, cómo debería de ser en su época el Hijo de Dios. Por eso Jesús, a la edad de 12 años, cuando fue presentado, cuando fue circuncidado, el Hijo de Dios se queda para estar con los grandes hombres inteligentes, preparados, los sacerdotes, los escribas, los ancianos. La Biblia nos dice en Lucas que Jesús no caminaba con su padre ni su madre. Cuando María y José se dan cuenta que su hijo no camina con ellos, ahora hay una angustia entre papá y mamá. Ahora se preguntan, ¿dónde está Jesús? ¿No te diste cuenta dónde se quedó? En ellos hay un diálogo y empiezan a regresar, a caminar, y preguntan si habían visto a Jesús. Nadie le daba una respuesta. Sin embargo, cuando llegaron al templo, se asombraron que Jesús, a la edad de 12 años, estaba en medio de los doctores de la ley. Le hablaba, les explicaba, preguntaba, y dice la Biblia que se admiraban de la sabiduría que él había logrado. Pero la Biblia nos habla que el Hijo de Dios, cuando José y María habían presenciado este cuadro, quiero que vaya conmigo a Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 39 y 40. Dice la Biblia en Lucas 2, versículo 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¡Qué bendición! Jesús tenía 12 años, dice el versículo 41 y 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. En esa época, Jesús, a su edad, fue tan obediente a sus padres que él se sometía. Dios le da la gracia, Dios le da la sabiduría, le da la inteligencia. El Señor Jesús en su niñez creció, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Por qué la gracia de Dios estaba sobre él? Porque él aprendió a someterse. No hacía nada si su padre y su madre no le ordenaban. El Hijo de Dios, dice la Biblia, allá en el versículo 47 y 48, dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre
me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba, ahí tenemos la palabra, y estaba sujeto a ellos. ¿Cómo estaba Jesús a los 12 años? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tenemos que aprender de Jesús. A su edad se sujetó a ellos. Cuando la Biblia nos habla de la sumisión, que es un acto de fe, y que tenemos que estar viviendo bajo la autoridad de nuestro Dios, la Biblia nos dará una respuesta importante. ¿Por qué someternos a una orden? Tenemos que aprender de Jesús. A su edad se sujetó, a la edad se sometió. Ahora, como creyentes, los que estamos aquí en esta noche y mis hermanos que hoy nos siguen, tenemos que aprender esa orden. Por eso Santiago dice, someteos, dice pues a Dios. Tenemos acá en la Biblia una orden. No es de que si queremos, no es de que si quiero, no se trata de que si puedo, es una orden para que nos vaya bien y para que tengamos prosperidad en nuestro caminar y tengamos bendiciones. Tenemos que aprender a someternos a Dios. Todo lo que Él nos hable, todo lo que Él nos enseñe a través de la palabra, palabra fuerte, palabra dura, pero tenemos que aceptar la palabra. Recuerden ustedes que nuestro Señor Jesucristo fue claro en sus enseñanzas. Jesús no enseñó un evangelio fácil. Jesús habló de un arrepentimiento. Jesús habló del nuevo nacimiento. Jesús habló de tener un encuentro con Él. Jesús habló de algo importante, que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Mucha gente no ha logrado entender también lo que significa el nuevo nacimiento. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de someternos, si permitimos que nuestro Señor tome control de nuestra vida, porque usted, cuando escucha la palabra de Dios, inmediatamente se pone a pensar, ¿qué me falta para que pueda ser un cristiano de verdad? Pueda ser un hijo de Dios de verdad, no solamente simpatizante, no solamente oyente a la palabra. ¿Qué me falta para que yo pueda ser una persona bendecida, una persona que realmente tenga esa virtud de parte de Dios? El apóstol Pedro nos habla en el capítulo 5, el versículo 6 y versículo 7. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. Escribió el apóstol Pedro y dice así: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, noten ustedes lo siguiente: cómo los discípulos aprendieron a someterse a Jesús en su tiempo. Pedro era intrépido. Acuérdense que Pedro fue un apóstol que le costó ser moldeado por Cristo. Pedro siempre tenía sus arranques. Pedro era duro, no le agradaba alguna enseñanza y aparte le decía: Señor, no entendí, aclárame, Señor, la palabra. Y el Señor le aclaraba a Pedro y a los demás lo que no lograban entender. Parábolas que ellos no entendían, Jesús aparte
les hablaba del significado. Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado a Dios para que tu fe no te falte. Satanás me pidió permiso. Déjame darle una buena zarandeada a Pedro. ¿Qué había en Pedro? Un potencial, que era necesario ser pulido, que era necesario formarlo. Jesús, acuérdense, que notó en Pedro lo siguiente. ¿Qué notó en Pedro? Vayamos al Evangelio de San Mateo. ¿Qué descubrió Jesús en este hombre intrépido? Dice la Biblia allá en San Mateo 16, versículo 18. Dice la Escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús le dice a Pedro lo que acabamos de leer en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿qué le quiso decir? Tú eres piedra. Así le dijo Jesús: eres Pedro, eres piedra. Cuando Jesús dice, y sobre esta roca, no está eligiendo a Pedro como roca, sino como piedra. Jesús dice: yo soy la roca, pero sobre ti voy a edificar mi iglesia. Cuando seguimos los pasos de la conversión de Pedro, usted sabe que en Hechos capítulo 2, el que se levantó, el que tuvo el valor de decir: estos no están ebrios, miren la hora que es. ¿Cómo se atreven a decir que están borrachos? No es cierto. Y Pedro se levanta con seguridad. Ahora un Pedro diferente, un Pedro renovado, un Pedro transformado. ¿Pero por qué? Porque Pedro aprendió a sujetarse a Jesús. Pedro fue el único discípulo cuando vieron en el mar un fantasma. Los discípulos tuvieron miedo, se abrazaron unos a otros. Es un fantasma, el que está caminando sobre el agua. Y entonces Jesús dijo: no, soy yo, dijo Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No lo dijo el grupo, lo dijo uno. Dijo Pedro: si tú eres, di que yo vaya. Si tú eres. La palabra si tú eres, dijo Pedro, voy a descubrir esa virtud que tiene Jesús. ¿Se atreverá a guardarme? ¿Se atreverá a librarme si me hundo? Por eso dijo Pedro: si tú eres, di que yo vaya. Y en medio de la tempestad, Jesús le dijo: ven. Ahora, imagínese cómo se iba a bajar de esa barca Pedro. Agarrándose. ¿Cómo se bajaría Pedro? Piensen en eso. ¿Cómo se bajó Pedro? En ese instante creyó a la palabra de Jesús. Ven, ven Pedro. Pedro se atrevió porque era intrépido. Se bajó y los discípulos lo vieron y tuvieron miedo. Este hombre se ahoga. Sin embargo, no se ahogó. En el principio pisó, pensó que iba para acá y para allá y empezó a caminar, pero quitó la mirada de Jesús. Y cuando se quita la mirada de Jesús, la persona se hunde. Pedro se estaba hundiendo cuando quitó la mirada de Jesús. Y entonces Pedro clamó: Señor, sálvame. Jesús le dijo: hombre de poca fe. Pedro, dame tu mano. El Señor lo levanta, lo abraza, bien mojado Pedro. Le dice: Pedro, ¿qué pasó? Tú eres intrépido, eres valiente. ¿Qué te pasa, Pedro? Señor, es que sentí que se movía el piso, el agua. Ay, Señor, pero qué bueno que me estás abrazando.
Llegaron al arca, se subieron y Pedro se le quedaba mirando. Si no me salva el Señor, ahí muero, ahí me ahogo. Comienza la historia de Pedro. Hay muchas cosas, dice el Evangelio de San Juan, que no están escritas. Cuando leo esta parte de la Biblia que usted va a leer conmigo, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31. A mí me admira lo que voy a leer con ustedes. San Juan 20, versículo 30 y 31. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabe por qué me atrevo a pensar que Jesús hubo una plática estando en la barca? No está escrito. No está escrito. La Biblia dice que hizo señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hay cosas muy valiosas que no están escritas, porque Pedro, al estar ya en la barca, y los discípulos, hubo comentarios. La Biblia no lo revela, la Biblia no lo habla, no lo expresa, pero hubo comentarios. Por ejemplo, cuando usted termina de comer con su familia, ¿se quedan mudos o platican? Cuando ya comieron, ¿se quedan mudos o platican? ¿Qué pasa cuando ya comieron? Comentan, qué rica comida. Le dicen a mamá cocinera, mamá, eres sabia, eres inteligente, gracias a Dios por lo que tus manos saben hacer, sabes preparar este rico guisado, mamá, te admiramos, y la mamá la alaban como lo dice Proverbio 31, y los hijos le dan por ahí palabras de ánimo, de aliento, y dice la mamá, dice la esposa, para mañana voy a hacer otro guisado. Bravo, mamá, sí sabes guisar, aunque salado, pero sabes. La animan a la cocinera, pero eso nada más ustedes lo saben. Cuando Jesús habló con los discípulos de que era necesario someterse, porque Jesús le dijo a los discípulos, en mi nombre echarán fuera demonios. Jesús le dijo a los discípulos, en mi nombre, pero para que los echen fuera a los demonios necesitan someterse. No solamente lo van a decir, tienen que aprender a ser obedientes, dependen de mí. Por eso Jesús les dijo en San Juan 14 a ellos, Jesús les dijo a los discípulos, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí permanece, yo lo limpio para que lleve más fruto. Cuando usted lee el Evangelio de San Juan 14, algo les dice a ellos. Vamos al texto oro. ¿Qué les dice a ellos allá en San Juan 15? San Juan 15, el versículo 14. Ya leímos del 14, ahora vamos con el capítulo 15, versículo 14. ¿Qué dijo Jesús a ellos? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por favor, lo repetimos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús los consideró como amigos, pero para considerarlos como amigos era necesario someterse. Era necesario ser disciplinados. ¿Y qué más le dijo Jesús en el versículo 17?
Jesús le dijo, esto os mando. ¿Qué había notado Jesús en los discípulos? Había notado alguna indiferencia. Acuérdense que la madre de dos discípulos se acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo quiero que uno lo sientes a la derecha y el otro a la izquierda. Aquella mamá se atrevió a decirle a Jesús, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y Jesús le dice, mujer, a mí no me toca elegir. A mí no me toca decir, hey, tú acá y tú acá. No, 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 a mí no me toca. Le toca a mi Padre. Él es el que va a elegir. Ahora depende de cómo los discípulos van a caminar conmigo. Gracias por decirme tu petición. Pero Jesús tuvo un apóstol muy amado. Y aquel apóstol se llamó Juan. Por eso la Biblia le llama Juan el amado. Era el único que le demostró el amor que tenía hacia Jesús. Pero Pedro no le agradó esa palabra. Pedro era envidioso antes del Pentecostés. Antes de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro era muy raro en su carácter. Por eso Jesús, cuando resucitó, ¿qué le dijo a Pedro? Vamos a la Biblia, San Juan 21:15. Jesús le dice a Pedro, ¿por qué solamente a Pedro? Cuando leo lo que voy a leer con ustedes, termino leyendo y pregunto, ¿por qué solamente a Pedro? ¿Por qué no le preguntó a todos? Porque Pedro necesitaba someterse. Los demás ya estaban adentro. Y dice la Biblia, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Señaló a los compañeros. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Pasó otro tiempo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Noten ustedes que Pedro le sucede algo. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, pero ya sin ganas, ya no con ese fervor, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si de verdad me amas, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pero Pedro tenía envidia. Vamos al versículo 20. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Ahí está la envidia, ahí está el coraje. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría
sino que quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Lea conmigo el 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan sí amaba a Jesús. ¿Y sabe por qué a Pedro le preguntó 3 veces? Porque Pedro era vacilante. Pedro era de doble ánimo. Y dice la Biblia, usted lo va a leer conmigo. Vamos a Santiago. Estamos con Santiago, pero ¿qué sucede con la persona que es de doble ánimo? Santiago 1:8. Es peligroso ser de doble ánimo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué cosa tan tremenda la Biblia nos enseña? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Espero que cada uno de ustedes que está hoy escuchando la palabra aprenda a someterse a Dios y no ser de doble ánimo. Hay gente dentro de las iglesias que se prenden como un petate y se van apagando poco a poco y se vuelve ceniza. Hay otro tipo de creyentes que son como la zarza que contempló Moisés. Dice la Biblia que ardía, mas no se consumía. Por eso Moisés fue a ver por qué arde y no se quema. La curiosidad le llevó a Moisés, pero Dios, viendo el atrevimiento de Moisés, le dice, hey, Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar, la tierra que pisa, tierra santa es. Moisés cubrió su rostro, tuvo miedo de mirar a Dios, se atrevió. Era intrépido también Moisés, fue valiente, pero él fue obediente. Pedro cambió, aprendió a someterse, le costó a Pedro. ¿Sabían ustedes que Pedro, este hombre de Dios que la Biblia lo presenta, pero estamos hablando un poquito de cómo Pedro aprendió a someterse al Señor? Pedro, antes de el Pentecostés, Pedro se desanimó. ¿Quién no ha caído en el desaliento? ¿Quién de todos no se ha desanimado? Creo que mucha gente se ha desanimado por algo que Dios no le ha concedido hasta el día de hoy. Y se desanima. Y no que Dios escucha, y no que Dios responde, y no que Dios dice en su palabra, sí, pero aprende a someterse primero. ¿Quieres bendición? Sométete. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios resuelva tu problema? Sométete a Él. Lo que Él ordene, tenemos que obedecer. Pedro dijo, cuando entró en desaliento, capítulo 21 de Juan, versículo 3, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. ¿Dónde quedó la enseñanza que el Señor le dijo allá en Marcos? Ven, te llamas Cefas, te haré pescador de hombres. Tú vas a ser un pescador de hombres. Pero en este versículo, ¿qué dice Pedro? Voy a pescar, pero no hombres. Se le olvidó rápido lo que el Señor le había dicho. ¿Y qué dijeron los discípulos? Se contagiaron del estrés, de la angustia.
Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Sabían ustedes que una persona cuando se desanima no tiene bendición? Cuando una persona está desanimada y le dice Dios ayúdame, pero no tiene ese sometimiento a Él. Pedro, en el momento de voy a pescar, perdió la fe, perdió lo que él había visto con las puertas cerradas a Jesús, no le llenó su corazón y él se fue a pescar. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús, dice el versículo 4, en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Entonces, note usted en el 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, seguro que era Juan, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro, es el Señor. Cuando oyó que era el Señor, ¿qué sucedió con Pedro? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro estaba estresado, se desnudó para estar en el mar. Imagínese, ¿qué significa cuando dice la palabra de Dios en este pasaje? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Hasta dónde llega la angustia, la desesperación, la depresión, la estrés? Se despoja la persona. La persona dice, no más templo, no más congregarme. ¿Para qué voy si no pasa nada en mi vida? ¿Para qué me congrego si no tengo bendición? Está despojado. Y los años que vivió atrás, ¿a dónde los echó? Las enseñanzas, las predicaciones que escuchó anteriormente, antes de despojarse. Satanás, el Dios de este siglo, ciega el entendimiento. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué hace el Dios de este siglo cuando la persona se desanima, se quita todo, no quiere nada? La Biblia por ahí la escondió, ya la guardó, no quiere nada. El Dios de este siglo, lea la Biblia, 2 Corintios 10, versículo 3 al 6. 2 Corintios, vamos a dar lectura, capítulo 4, versículo 3 al 6. Le damos lectura, unidos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero el Dios de este siglo, ¿qué hace? ¿Cuál es su trabajo? Versículo 4 nuevamente, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Eso es el trabajo de Satanás.
La gente tiene tiempo en el Evangelio, pero la gente está desnuda de la presencia de Dios. La gente no sabe cómo lograr otra vez la bendición, porque no ha aprendido a someterse a Dios. Cuando aprendemos a someternos a Dios, las cosas tienen que cambiar. Por eso, hermanos, en esta noche, antes de concluir este mensaje, si queremos ser bendecidos, tenemos que aprender a someternos a Dios. La Biblia nos dice en el texto base, para lograr una victoria más, el Dios de este siglo, podemos derrotarlo, podemos vencerlo, podemos ganar la batalla. Vamos al Evangelio de San Marcos 9:29. Vamos a la Biblia. Marcos capítulo 9, versículo 29. ¿Qué dijo Jesús? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué tiene que hacer cada creyente cuando se desanima? Creo que todos hemos pasado un momento estresante, angustioso, preocupado. ¿Quiere ganar la batalla? Sométase a Dios. ¿Quiere ganar la batalla? Trate de obedecer el mensaje de hoy. Trate de someterse a Dios, porque usted va a tener autoridad. Acuérdese que Dios nos dice a través de la Biblia que no debemos de ser cobardes. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Para terminar, Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, puesto de pie. Si queremos ganar la batalla, ¿qué debemos hacer? Vamos a la Biblia. Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Recuerde que el apóstol Pablo escribió que con Cristo somos más que vencedores. Amada iglesia, hermanos que escucharon hoy la palabra, aprenda a someterse a Dios. Si usted es una persona que últimamente no sabe qué hacer por tantas adversidades que le han rodeado, le han visitado, sométase a Dios. Dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Levántese, motívese, no se aleje de Dios. Dios no tiene la culpa de las adversidades que están pasando en su vida. Dios lo está probando si realmente ha aprendido a someterse a Él. Vamos a someternos a Dios y vamos a ganar la batalla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No nos vamos a sentir derrotados. Nos vamos a levantar y con la ayuda de Dios vamos a vencer al enemigo. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar, amados hermanos que escucharon la palabra, hermanos acá presentes, clamemos a Dios. Seamos cristianos victoriosos. Padre, te damos gracias por la palabra. Gracias por el consejo. Gracias porque nos exhortas a ser valientes. Señor, ayúdanos para ser valientes en nuestro caminar. Que nada nos separe del amor tuyo, ni lo alto ni lo profundo, ni espada ni desnudez. Que nada nos aleje de ti. Señor, tu palabra dice que con Cristo somos más que vencedores. Señor Jesús, las puertas del infierno no van a derrotar a la iglesia. Levanta la iglesia, levanta el pueblo que se ha desanimado por las batallas, por los problemas,
por las adversidades. Señor, auméntale la fe, auméntale la fe. Señor, tú quieres cristianos victoriosos. Permite, Dios, que cada creyente que está viviendo hoy días difíciles, Señor, problemas que han causado estrés, desesperación, ¿qué vamos a hacer ahora? Señor Jesús, que aprendan a someterse a ti y el diablo está derrotado. Señor, ayúdanos para ser más que vencedores. Tu palabra dice, en Dios haremos proezas y tú hollarás a nuestros enemigos. Ayúdanos, Dios, guarda la iglesia Betel y todo su campo, a todos mis hermanos que hoy escucharon tu palabra. Bendice sus vidas, bendice su hogar, bendice la fuente de su trabajo, bendice a los estudiantes, bendice a todos, Señor, porque tenemos que aprender a someternos a ti y tú nos darás la victoria. Padre, si algún hermano escribió, algún hermano está triste, alguna persona ha llorado por tantos problemas y no sabe qué hacer, que aprenda lo que dice tu palabra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Bendice sus vidas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos en línea, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta el martes, Dios mediante, a las 7 de la noche. Dios les bendiga.